Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. Quédate. Yo soy Pamela, miembro de la comunidad IoT Perú, y seré su presentador el día de hoy. Hoy conversaremos con Daniel de Michele sobre por qué se necesitan las tecnologías de contabilidad distribuida, DLT, para Internet de las Cosas y la inteligencia artificial y cómo están aplicando. Daniel, entre otras cosas, es director de IoT Evangelist Network, director de IoT 1 Academy y cofundador de XDK2MAM Full Stack Web Developer, especialista en sistemas Unix. Y tiene más de 15 años de experiencia en la industria de tecnología, de industrias TI como desarrollador de soluciones. Recientemente se certificó como IoT Developer y ha hecho una especialización en ingeniería de software embebido en la Universidad Nacional Tecnológica de Buenos Aires. Bienvenido, Daniel. ¿Desde dónde nos saludas? Hola Pamela, ¿cómo estás? Los saludo de Buenos Aires, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para que charlemos un poco. Gracias a ti, Daniel. El día de hoy, ¿por qué se necesitan las tecnologías de contabilidad distribuida DLT para Internet de las Cosas y la inteligencia artificial y cómo se están aplicando? Esta es una pregunta abierta que, combina tres tecnologías que se están desarrollando de manera paralela y convergen en lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Y la economía de las máquinas. De todas estas, la quizá menos conocida, más controversial y de mayor alcance son las DLT, también conocido como blockchain. A ver, Daniel, ¿tú podrías comenzar explicándonos qué significa la economía de las máquinas? Dale, sí, cómo no. Como el término un poco lo insinúa, economía de las máquinas o la machine-to-machine economy es aquella economía en que los agentes, en lugar de ser personas, son máquinas. Es decir, que todo escenario en que tengas máquinas transaccionando, y no solamente es valor, porque pueden ser también datos e información, constituyen lo que se conoce como el escenario de las economías M2M o machine-to-machine. Esto a veces suena un poco a ciencia ficción, entonces siempre es bueno dar ejemplos. Por ejemplo, ¿tendrías uno? Dale, por ejemplo, un sistema de paneles que generan energía solar podrían comunicarse entre sí para negociar y vender energía que se haya producido y que no vaya a ser utilizada, por ejemplo, por el hogar de un vecino. Ponele que vos tenés en el techo de tu casa paneles solares y vos producís una cantidad de energía al mes y te das cuenta de que te va a sobrar un poco. Si vos tuvieses la capacidad de que tu panel solar se comunique con otros paneles solares, con otras centrales eléctricas funcionando a partir de paneles solares, y le pueda vender a tu vecino, por ejemplo, un poquito de lo que vos producís de más, estarías, por ejemplo, en el escenario de una economía de máquinas, ¿no? Tenemos máquinas hablando, negociando, intercambiando valor, en este caso, energía, un bien, un servicio, un producto, a cambio de un rédito económico. Este sería un poco el esquema de las economías máquina a máquina. Hay muchísimos ejemplos que se pueden dar y a mí siempre me gusta trabajar ejemplos porque a veces es muy difícil y abstracto de otro modo. Otro ejemplo que me gusta mucho es por ejemplo, los autos. Hoy por hoy la información que generan los sensores de nuestros autos, por lo general, como mucho llega al escáner del mecánico, cuando el mecánico enchufa la herramienta para diagnosticar y ver cómo están las autopartes. Y un escenario en que eso podría ejecutar economía machine to machine sería que mi auto tenga una computadora conectada a internet que le venda la información de los sensores de las partes a
la empresa, la compañía que fabricó mi auto. Esto le permitiría a la empresa aprender acerca de mi auto y de otros autos, lo cual a su vez tendría un impacto en los procesos de producción, porque podrían mejorar, podrían detectar qué piezas fallan primero, por qué determinados autos en determinadas zonas del planeta se comportan de una manera distinta. Podría optimizar procesos de producción, básicamente. Entonces la empresa podría pagarme a mí, ¿no?, por esa información, y ese dinero iría a una especie de billetera en mi auto con el que yo podría pagar peajes, estacionamientos o infracciones de tránsito. Todo esto se haría en el marco de una economía machine to machine. O sea, nosotros no nos enteraríamos de esto, sí podríamos definir qué información queremos compartir como mucho, pero a este tipo de dinámicas nos referimos cuando pensamos en economía de máquinas. Ah, ya muy, muy buena tu explicación, Daniel. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial y qué es el Internet de las cosas, en tu concepto? Bueno, son dos cosas bastante distintas. Si bien escuchamos mucho que van de la mano, porque de hecho después lo podemos charlar un poco, se combinan bastante. La inteligencia artificial también un poco se autoexplica. A mí me gusta pensar que es como la capacidad que tienen las máquinas para aprender y responder a estímulos más allá de las variables y los contextos que las máquinas tienen definidas. Yo soy un desarrollador, como vos bien dijiste en la introducción, soy programador, y yo estoy muy acostumbrado a escribir software. Cuando escribimos software, básicamente nosotros a un programa le damos información, ¿no?, a través de variables, y definimos condiciones a través de condicionales, explicando, diciendo, bueno, si sucede esto, hace aquello. Si no sucede, hace otra cosa. La capacidad que puedan llegar a tener las máquinas de combinar toda una serie de condicionales con distintos escenarios y generar comportamientos que no están especificados en software, de algún modo involucran que las máquinas aprendieron o fueron un poco más allá de lo que nosotros escribimos en el software. La inteligencia artificial es esto, exactamente. Es la creación de software de una complejidad muy alta, tal que se combina toda la información que entra con una serie de escenarios, y la salida que se produce muchas veces debería, si está bien generado y logrado, ser sorprendente, pero no en el sentido de que, sino que, mira, la respuesta que obtuve no es tan sencilla y plana como la que yo esperaba a partir de los valores que yo le di. Una inteligencia artificial es software que aprende y forma de alguna manera una opinión o una visión de las cosas a partir de información que yo le doy, pero hay algo más en juego. Es decir, sería lo más parecido a tratar de que las computadoras hagan lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros observamos el mundo y vamos aprendiendo cosas. Nos caemos y decimos, uy, si piso ahí, bueno, sería como un paso más. Y el Internet de las cosas, por otro lado, es esta habilidad que tienen los pequeños dispositivos que hoy tienen conectividad. Hoy tenemos demasiadas cosas conectadas a Internet o vía Bluetooth, porque no solamente cuando hablamos de Internet de las cosas estamos pensando en conexiones de Internet, hay otros protocolos como LoRa, Sigfox, Bluetooth, Low Energy, pero en general Internet de las cosas es la red que se genera entre pequeños dispositivos que tienen conectividad y todo el intercambio de información que pueda haber ahí. Si yo tengo una heladera y mi heladera, por ejemplo, tiene una manera de saber cuándo a mí se me está acabando determinado producto, digamos la leche, y mi heladera puede comprar en el supermercado leche sin que yo me entere, ahí tenemos una combinación de Internet de las cosas y Machine to Machine Economy. Y quizás un poquito de inteligencia artificial, porque hay que ver cómo se da cuenta la heladera, ¿no?, de que me estoy quedando sin leche. Claro. Interesante. Otra consulta, Daniel. ¿Qué es DLT y cuál es su diferencia con blockchain? En realidad,
Las DLT son, Ujú. en inglés es Distributed Ledger Technologies, son las tecnologías del ledger distribuido. Vale. Los ledgers son bases de datos, lo podemos pensar así. Hay gente que lo piensa como libros mayores de contabilidad o como actuarios, pero la verdad es que cuando hablamos de DLTs estamos hablando de una base de datos. Cualquier sistema que tenga bases de datos distribuidas entre distintos nodos en una red Ujú. y posea algún sistema de contrastación de modo tal de que si alguna de las copias de la base de datos se altera en relación al conjunto de las otras que están todas idénticas, el sistema lo detecte y lo informe. Cualquier sistema que cumpla con esos requisitos es una DLT. Ya. Bitcoin es una DLT. Ethereum es una DLT. Todas tienen en común, IOTA es una DLT. Todas tienen en común que tienen una base de datos distribuida con la misma información, copias idénticas de la misma información, y que cualquier nodo de la red que altere de algún modo una coma o un cero, inmediatamente es detectado y es excluido. Blockchain, por otro lado, es la estructura de datos que usan muchas de estas DLTs que nosotros conocemos como Bitcoin, Ethereum. No es el caso de IOTA, porque IOTA usa otra estructura de datos. Y básicamente es el soporte a través del cual se vehiculiza la información en todas estas DLTs que trabajan sobre blockchain. Es una cadena de bloques, como la palabra lo dice, y cada uno de esos bloques tiene una cantidad de información adentro y se va produciendo de intervalo en intervalo. Por ejemplo, si tomamos el caso paradigmático de Bitcoin, cada 10 minutos aproximadamente se produce un bloque que tiene una cantidad de información que, para ser más o menos precisos, oscila entre las 2.400, 2.600 transacciones. Eso es lo que entra hoy en un bloque de Bitcoin. Y de ese modo la información en Bitcoin se va agregando a este ledger, a esta base de datos de la que hablábamos, que después se distribuye entre los nodos. No sé si quedó claro. Vale, pero no me quedó claro todavía la diferencia exacta con blockchain. Lo que pasa es que no hay una diferencia exacta entre una DLT y una blockchain, porque una blockchain es una estructura de datos Claro. utilizada por muchas DLTs. Ya. Es el vehículo de datos que utilizan, por ejemplo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, un montón de otros proyectos, Monero, y todas esas a su vez son DLTs. Entonces, en realidad, son como dos categorías que están ontológicamente en lugares distintos, porque no hay una diferencia entre DLT y blockchain, sino que lo que tenemos que explicar es que blockchain es la estructura de datos que usan muchas DLTs. Estás escuchando el podcast de la comunidad IoT Perú. Genial, Daniel. Ahora que entendemos estos conceptos, ¿por qué se necesitan las tecnologías de contabilidad distribuidas, más conocidas como DLT, para Internet de las Cosas y la inteligencia artificial? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Se necesitan? Creo que probablemente es un tema de debate. Yo personalmente creo que sí. A mí me parece que un poco, tanto en lo que es el Internet de las Cosas como en lo que es inteligencia artificial, ya se manifiesta esta cuestión de que nosotros decimos los datos son el petróleo del futuro. Nosotros estamos pensando en que la información que se produce por estos dispositivos que son sujetos de economías máquina a máquina, o la información a partir de la cual se nutre la inteligencia artificial, tiene un valor. Y muchas veces subestimamos el valor de esa información. Es más, estamos muy acostumbrados a regalar esa información. Nosotros utilizamos un sinfín de plataformas, por ejemplo, en el campo de social media, Facebook, Google, no quiero nombrar, pero bueno, va por ahí, en las que tenemos la falsa idea de que nosotros no estamos pagando, estamos usando gratis, o cerramos la publicidad y listo. La verdad es que no es cierto. La verdad es que nosotros estamos pagando con nuestros datos, enseñándole a todas esas plataformas cómo nos comportamos, cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son las tendencias que nos interesan. Muchas veces
esas plataformas saben más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, un poco las DLTs en el mundo del IoT y de la inteligencia artificial son importantes porque permiten controlar la información que uno genera. Si volvemos al ejemplo del auto, por dar un ejemplo, yo puedo elegir con quién comparto esa información. IOTA, por ejemplo, es un protocolo que trabaja con valor y con datos y permite distribuir datos. Y tiene una capa de nivel 2 que trabaja con un framework criptográfico, con lo cual yo puedo tener un control súper granular de mi información y de con quién la comparto. Y en ese sentido, tiene bastante sentido que para estos menesteres tan importantes como son el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, haya una capa distribuida donde yo pueda almacenar esto que no tenga que ver con los data centers de Facebook, Google, YouTube, Amazon, Apple. Esto es un poco lo que nos da una DLT. La información en la DLT no la tiene nadie y la tienen todos. Cada una de estas copias de las bases de datos de las que hablábamos antes están distribuidas en nodos. Yo puedo correr un nodo, cualquiera puede hacerlo, pero lo importante es que esa información no es propiedad de nadie, ¿ok? O sea, forma parte de un ecosistema de nodos integrados entre sí que intercambian continuamente información y verifican que de hecho la información sea exacta, que las copias de la base de datos sean exactas entre ellas. Entonces, principalmente porque si estamos de acuerdo, como yo lo estoy, en que los datos son el petróleo del futuro y mi información tiene un valor, yo debería empezar a dejar de desperdiciar o de regalar esa información. Y las DLTs ahí nos dan una manera de almacenar la información en Internet sin estar expuestos a, bueno, que nos guarde Google en sus data centers o que nos guarde Facebook y después no sabemos cuánto saben de nosotros. Este es un poco el enfoque de IOTA en general, es un poco el ethos del proyecto. Control your data, o sea, controla tu información, es tuya. Y en el fondo, yo te diría como para cerrar que la idea es evitar la centralización, la propiedad centralizada de nuestros datos y de nuestra información. Algo que hoy por hoy no estamos logrando y que idealmente con la irrupción de DLTs como IOTA deberíamos poder lograr. Vale. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad y en qué campo se puede aplicar? Estamos lejos. Estamos lejos. A ver, primero, está muy bien que se estén empezando a hacer estas preguntas. Esto de ver a los CEOs de Facebook, de Amazon, declarar frente al Congreso, que se esté empezando a hablar de regulación de datos. Esto significa que por lo menos estamos empezando a ver el problema, lo cual es bueno, porque si no ves el problema no hay ninguna forma de comenzar a trabajar en una solución. Pero estamos lejos todavía, primero que nada, de la concepción de la información como el petróleo del futuro, del valor que tiene el dato. Estamos lejos de entender de qué modo los datos que nosotros producimos, y hoy nos parecen triviales, Claro. si se pusieran a funcionar y a trabajar, por ejemplo, bajo un paradigma de inteligencia artificial, podrían mejorar drásticamente un montón de procesos y en general la forma en que nosotros hacemos y vivimos. Es así de simple. Hoy por hoy desperdiciamos información de la que nosotros podríamos aprender a mejorar todos los procesos de producción. Y cuando yo hablo de mejorar los procesos de producción, no estoy hablando de un enfoque capitalista, estoy hablando de un enfoque, si se quiere, ambientalista. O sea, ¿realmente necesitamos comprar un auto y pagar el seguro y el mecánico y todo eso? ¿O nos conviene que haya autos dispersos por la ciudad y usar y pagar por, no sé, metro que recorrimos en el auto? Hay un montón de cosas que están empezando a emerger. En general, el concepto de propiedad está empezando a ser cuestionado y está empezando a ser reemplazado por esta cuestión de economías granulares.
en las que yo en lugar de comprar, alquilo. Y con un protocolo como IOTA, yo tengo una herramienta justamente para poder saber exactamente qué cosa alquilé, por cuánto tiempo la usé y para hacer el pago en la misma red de IOTA. Porque esta cosa de que IOTA permite transacciones de valor y de datos me da todo lo que yo necesito a nivel de infraestructura para poder tener una economía de este tipo. Entonces, no sé qué tan lejos estamos. El IoT en general viene fuerte, pero yo creo que falta mucho. Si uno va a países europeos, más bien nórdicos, ve que ellos están bastante, bueno, en algunas ciudades de América también, bastante evolucionados, y cuando estás como yo en Sudamérica y estás en Argentina, decís, uff, nos falta un montón. Pero hacia ahí vamos y es lo que necesitamos, creo yo. Es lo que está pidiendo un poco esto de las economías colaborativas, si se quiere, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo del panel solar. O sea, si yo produzco un poquito de más, te lo vendo a vos, vos me pagás. Esta cosa de dejar de derrochar recursos y empezar a usar más eficientemente todo en general. Vale, Daniel. Otra pregunta. ¿Cómo se está aplicando DLT con IoT e inteligencia artificial? Tú que tienes más conocimiento de todo ello. Bueno, algunos de los ejemplos que vimos nosotros antes combinan un poco todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta siempre aclarar, y es que toda la parte de inteligencia artificial y la parte de IoT suelen ir separadas en lo que refiere a capas, ¿no? O sea, cuando uno piensa en IoT, piensa en la sensórica, en cómo se miden variables. Después viene toda una instancia de procesamiento de ese valor, de esos valores obtenidos, de esos datos, y ahí es donde por ahí la inteligencia artificial puede llegar a entrar en juego para resolver de qué modo esa información nos da a nosotros un aprendizaje y si se puede o no tomar una decisión a partir de esa información. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez con ejemplos porque creo que son lo que más aclara estas cuestiones. Y vamos un poco también al campo de la industria 0.0. Hay ya pruebas de concepto funcionando en que hay máquinas industriales que compran información de otras máquinas industriales iguales, o sea, no son gemelos digitales, son otras máquinas funcionando, analizan la performance de esa máquina y en función de ese feedback que vuelve, deciden si tienen que realizar o no ajustes sobre la marcha. Ahí tendrías una combinación, y si encima de eso está hecho con IOTA, que de hecho Daniel Trout, por ejemplo, lo está haciendo en el laboratorio de Agen con IOTA, ahí tenés una combinación de una DLT como IOTA, con IoT y con inteligencia artificial. En general, la capa de inteligencia artificial va a venir siempre a operar sobre los datos que nosotros levantemos del IoT. Entonces yo acá lo separaría. Te digo cómo lo separaría. Tenemos primero el IoT, que genera información a partir de sensórica. Después esa información puede ser sometida a inteligencia artificial. Y por último, para darle inmutabilidad a esa información o para meterla en alguna especie de dinámica de marketplace y transaccionarla, podés utilizar IOTA. Con IOTA la podés mandar a un marketplace industrial, la podés vender, podés cobrar en IOTA y sobre todo la estás distribuyendo, con lo cual le estás dando inmutabilidad, lo cual significa que ese dato que produjeron los sensores no se puede modificar, es incuestionable. Una vez que está en la Tangle, que es la estructura de datos de IOTA, que sería lo que blockchain es a Bitcoin, ese dato no se puede modificar, porque si se modifica, el resto de los nodos dicen, para un poquito, ese nodo tiene una información, una coma, un cero distinto al resto, y lo que se hace es, se penaliza el nodo y se lo deja fuera. Entonces, ese sería, creo yo, el orden jerárquico en que estas cosas no... Está bueno siempre ordenarlas de qué es lo que pasa primero, qué es lo que pasa después y qué es lo que va último. Primero los sensores, después cómo se utiliza la información de los sensores, que ahí es donde entra la inteligencia artificial, y después el tema de ponerlas en una DLT,
tanto para darles inmutabilidad como para hacerlas susceptibles de, por ejemplo, comercialización a través de un marketplace industrial, por ejemplo. Vale, Daniel. ¿Qué es IOTA y por qué apuestas por IOTA y no DLT? IOTA es una DLT, es una DLT, porque IOTA comparte con Bitcoin, Ethereum y las otras de las que hablamos antes, que tienen bases de datos distribuidas entre nodos de una red, con lo cual cumple con todas las condiciones que una DLT demanda. ¿Por qué apuesto yo por IOTA? Primero que nada porque ninguna de las DLTs de las que hablamos antes, Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, soportan estructuralmente el tráfico del mundo del IoT. Cuando nosotros hablamos de IoT, estamos hablando de una cantidad enorme de transacciones por segundo, y estos bloques de los que yo hablaba, por ejemplo, en Bitcoin, en los que se contienen información y van cada 10 minutos, te dan un aproximado de 5 o 6 transacciones por segundo si vos usás la red de Bitcoin. Y a eso tenés que sumarle que hay que pagar una fee. Entonces, es imposible utilizar el protocolo Bitcoin, por poner un ejemplo. Con Ethereum pasa lo mismo con el gas que hay que pagar para transaccionar, para vehiculizar información del mundo del IoT. La mayoría de las veces, el dato que vos querés mandar va a valer muchísimo menos que la fee. Y además tenés este problema de la escalabilidad. O sea, si yo voy a poder mandar 6 transacciones por segundo, te podrás imaginar que acá estamos hablando de cientos de miles de transacciones por segundo. El mundo del IoT es un mundo de un montón de información viajando por los nodos de la DLT. Entonces, la solución que encuentra la IOTA Foundation en este protocolo IOTA, con su Tangle, que es una estructura de datos basada en un grafo dirigido acíclicamente, es extremadamente elegante, porque ellos encuentran una manera de resolver todas las limitaciones que tenían las otras DLTs que existían hasta entonces. IOTA es un proyecto que empieza en 2015, se empieza a pensar en este proyecto, y lo primero que ellos ven es, ok, nosotros necesitamos distribuir la información del IoT, pero no podemos pagar fees. No podemos tener un protocolo que trabaje con 5, 6, 20, 30 transacciones por segundo. No nos alcanza. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde empiezan a pensar en un protocolo que no tenga mineros, y en un protocolo que por ende no tenga fees, y en un protocolo que no utilice blockchain. Porque liberándote de las limitaciones que te dan estos bloques secuenciales que pueden almacenar 2.500 transacciones y pueden meterlas a la red cada 10 minutos, te liberás un poco de este problema de escalabilidad, de que yo necesito cientos de miles de transacciones por segundo, pero ninguna de las que existen me las puede dar. Es una solución súper elegante y yo apuesto por ahí, por IOTA porque le veo mucho futuro. Yo como desarrollador estoy muy interiorizado en lo que se está haciendo en la fundación. Me encanta cómo se trabaja, me encanta que todo siempre sea validado por un equipo académico que tiene créditos increíbles. Acá todas las ideas se generan primero en claustros académicos, después se escriben especificaciones y después recién se empieza a trabajar en software. Esta es la manera adecuada de trabajar un protocolo tan revolucionario como lo es IOTA, creo yo. Por esto la elijo. Genial, Daniel. Otra consulta. ¿Tú tienes algún proyecto, el nombre de algún proyecto con IOTA en mente o alguna alianza que sean públicas que te interese comentar? Es más, tengo un montón. En este momento estoy trabajando en un montón de cosas, estoy súper contento. ¡Qué alegría! ¿Cómo? No te escuché, Pamela. Qué alegría que estés trabajando en un montón de proyectos. ¿Nos puedes comentar de alguno en especial que te motive de repente? Sí, yo creo que por ahí lo que viene más a colación en este momento por las oportunidades IoT to Tangle, vos lo mencionaste al principio. IoT to Tangle básicamente es un proyecto que nosotros empezamos a definir el año pasado y que fue financiado por el órgano de financiamiento de proyectos de ecosistema que tiene la Fundación IOTA. Y es un proyecto de código abierto destinado a facilitar todas las herramientas que se necesitan para integrar dispositivos IoT
con la Tangle. O sea, básicamente ahí lo que nosotros estamos haciendo es decir, bueno, a ver, IOTA quiere ser una DLT orientada al Internet de las cosas. Perfecto. ¿Cuáles son los dispositivos que se están utilizando hoy mayormente para trabajar conceptos o productos en el Internet de las cosas? Bueno, se utiliza Raspberry Pi, se utiliza ESP32, se utiliza STM32, una serie de placas y otros dispositivos de ese tipo. Entonces, lo que nos propusimos es, ok, vamos a crear código abierto para que la gente que está trabajando con estos dispositivos, pero por ahí no tiene idea de lo que es IOTA, pueda integrar fácilmente sus proyectos IoT con la Tangle de IOTA. Eso es IoT to Tangle y creo que es una linda oportunidad para contarte que el día de mañana estamos lanzando un hackathon que se llama Integren todo con IOTA, Integrate Everything with IOTA. Es un hackathon en que hemos conseguido, para que vos te des cuenta un poco de qué va y qué tan serio es todo el tema del protocolo IOTA. Es un hackathon sponsoreado por Bosch, por STM Electronics, por Expressif, por Ruby, por Sensiri. Son todas empresas de primera línea en el mundo IoT. Y todas están muy contentas del trabajo que estamos haciendo y de que sus dispositivos sean integrados siempre en el paradigma de código abierto con la Tangle. Así que bueno, la URL, en caso de que lo quieran visitar, es hackathon.iottotangle.io. Tienen tiempo hasta el 25 de noviembre para sumarse con algún proyecto. Ya tenemos unos cuantos proyectos de distintos países, súper contentos: Argentina, Perú, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Italia, India, Indonesia y alguno más, me estoy olvidando seguro. Son algunos de los países que ya se anotaron con proyectos. Nada, los invito a participar y tenemos un canal de Discord ahí al que van a poder acceder en nuestra página web para evacuar cualquier otra duda que puedan llegar a tener. Hay muy buenos premios, hay mucho dinero en dólares que se va a pagar en IOTA y todos los sponsors han destinado dispositivos súper lindos para los ganadores, así que los primeros 5 ganadores se llevan un montón de dispositivos IoT y una cantidad nada despreciable de dinero en IOTA. ¿Y cuáles son los requisitos para participar? Yo diría que cualquier persona que tenga algún proyecto o prueba de concepto funcionando en el campo de IoT y que entienda que puede llegar a ser interesante o de valor, ya tiene todo lo que se necesita para participar. Lo que va a tener que hacer después, y va a contar con la ayuda, digamos, del equipo de IoT to Tangle y de la comunidad de IOTA, que es extremadamente dada para ayudar, es integrar ese proyecto que tiene con IOTA. Y nosotros en IoT to Tangle proveemos una solución que lo hace bastante sencillo. Así que más allá de tener algún proyecto IoT funcionando, no tenemos otros requisitos para participar. O sea, los invitamos abiertamente a todos los developers del mundo IoT a que se acerquen a ver un poco las bases del concurso para que vean que es simplemente adaptar lo que tienen con el protocolo IOTA. Y bueno, ahí vamos a estar para ayudar y para responder cualquier duda que pueda llegar a haber. ¿Se pueden presentar personas de cualquier nacionalidad de Latinoamérica? Totalmente. Hay gente de Argentina, hay gente de Perú, hay gente de Brasil. Sí, se pueden presentar. A ver, no tenemos ningún tipo de restricción. Quizás la única, digamos, como en todo concurso, el único inconveniente que podemos llegar a tener es que después, si hay ganadores de algunos países, como por ejemplo Irak, va a ser difícil hacerles llegar alguna de los devices IoT que las empresas van a shipear a los ganadores. Pero bueno, más allá de eso, que es una cosa con la que no podemos lidiar, no los vamos a excluir por eso. O sea, como mucho, bueno, no recibirán la parte de lo que no puedan llegar por cuestiones de aduaneras locales de cada país. Claro. Adicional a la experiencia, visibilidad y contactos que puedas ganar de los que participen, ¿cuáles son los premios que al día de hoy ya se han confirmado? Los premios que tenemos confirmados son, perdamos un segundo que voy a abrir la página, así te los digo directamente
Lo que Vale, pasa es que vale. te voy a empezar a dictar un montón de nombres de cosas que te aviso que son, a ver, hoy por hoy lo que tenemos es, los primeros ganadores reciben, el primero recibe $1.300, el segundo 1.100, el tercero 900, el cuarto 700 y el quinto $500. Todo esto se paga en IOTA. Además de estos premios económicos, cada uno de los 5 recibe un Bosch XDK110, un dispositivo hermoso y que es bastante caro. Recibe una placa de STM32, Cloud to Cloud. El nombre tiene un montón de código, así que no te la voy a decir entera, pero es una placa básicamente para trabajar IoT y celular, o sea, con 3 o 4G. Claro. Reciben una placa de Expressif, que es otro sponsor, que es una S2 Kaluga 1, que es una placa muy linda. Van a recibir un Ledger Nano, que es una billetera hardware para almacenar criptomonedas, customizado por la IOTA Foundation. Van a recibir un Rubitag, que es un pequeño dispositivo que conecta Bluetooth para traquear ubicación dentro de un radio de 100 metros. Y además cada uno de los 5 va a recibir un curso que dado por IoT One Academy, que es la academia que yo dirijo, la parte de Active Learning de IOTA, y derechos a rendir el examen para certificarse como developer de IOTA, certificado obviamente por la IOTA Foundation. Es un premio súper interesante, te digo. Nada más en dispositivos, si te pones a sumar, deben haber entre 1.500 y 1.800 euros. Y los cursos, cada uno de estos cuestan más barato 600. Así que al dinero que tenemos se agregan un montón de chiches. Y bueno, obviamente los ganadores van a ser incluidos en nuestro GitHub como código abierto. Les vamos a crear un repositorio para que ellos mismos suban su trabajo y lo mantengan. Ellos van a ser dueños de su trabajo, simplemente va a vivir en nuestro hub, que es como le decimos. Pero hay muy lindos incentivos para participar, creo yo al menos. Vale, Daniel. Para finalizar, ¿qué tan segura es IOTA? ¿Qué tal? Depende. Es extremadamente seguro, por ejemplo, si estás trabajando con datos. Hoy por hoy IOTA está limitado por una instancia centralizada en lo que refiere a confirmación de transacciones de valor, que se llama el coordinator, el famoso coordinator. Y un poco lo que la Fundación está haciendo ahora es poner toda la energía en el Core Design, para lo cual primero hay que pasar por una actualización de protocolo como para dejar todo preparado. Yo te diría que es bastante seguro si vas a trabajar con datos, que de hecho es lo que le interesa a la mayoría de las empresas importantes que se acercan a IOTA, porque no les interesa demasiado el token de valor que tiene la red, sino la capacidad de distribuir datos. Es extremadamente seguro, porque aun cuando esta entidad centralizada, que se llama Coordinator, deje de funcionar, la distribución de datos no se ve afectada. Lo que sí se ve afectado es la confirmación de transacciones de valor, con lo cual, hasta que no se remueva el Coordinator, yo diría que lo que hace a transacciones de valor no es que no sea segura, pero es dependiente de una entidad controlada por la IOTA Foundation, que es este nodo especial que confirma, que se encarga de decir cuáles son las transacciones que son válidas y cuáles son las transacciones que no son válidas porque están intentando hacer un doble gasto, por ejemplo. Es una pregunta que da para hablar un rato largo, pero a nivel protocolo es muy seguro. Ha tenido un hack a la billetera hace poco que tuvo que ver con una vulnerabilidad de una librería SDK de un exchange que habían integrado. El protocolo no se vio comprometido en ningún momento, o sea, simplemente se perdió un poco de dinero, que la fundación lo repuso porque se hizo cargo de que era un problema de ella. Pero criptográficamente hablando es muy robusto, y la debilidad que tiene, y por la cual la critican un montón, es este coordinator, ¿no? Que es el encargado de confirmar transacciones de valor. A los que estamos como yo trabajando con la capa de datos, no nos interesa tanto ese problema, porque la verdad es que no estamos todavía trabajando con el token, pero bueno, es una limitación que está ahí. Si todo sale bien, a principios mediados del año que viene, deberíamos tener una red completamente descentralizada y distribuida sin coordinador. Hoy eso está ya
en testnet, se llama Pollen, se puede comprobar. Acuérdense de que este es un proyecto de código abierto, IOTA, con lo cual pueden ir a ver absolutamente todo el software al repositorio de la IOTA Foundation y pueden evaluar por ustedes mismos la calidad del trabajo e inclusive si son conocedores del tema criptografía, qué tan seguro es. Yo diría que es muy seguro, pero tiene este downside, esta cosa de que como todavía depende de la fundación para confirmar el consenso en materia de transacciones de valor está sujeto a esta entidad, bueno, hay mucha gente que dice es centralizado, y un poco de razón tienen. Veremos qué pasa el año que viene. Si se llega a lograr la visión, va a ser muy revolucionario IOTA, porque de repente vamos a tener una DLT totalmente distribuida, descentralizada, sin fees y sin las limitaciones de escalabilidad que tienen la mayoría de las transacciones de las DLTs que conocemos hoy. Te agradecemos mucho, Daniel. Esperamos que hayas podido aclarar las dudas de nuestros oyentes interesados en estos proyectos, en estos conceptos, en estas tecnologías, así como seguir desarrollando proyectos de IoT utilizando IoT Tangle y participar en la hackathon. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Pamela, Gianfranco, por la invitación y bueno, si quieren continuar charlando conmigo, ya saben por dónde me encuentran, por el lado de la página de la hackathon o por el Discord de la Fundación IOTA, por ahí ando siempre. Les mando un abrazo grande y nada, cuídense. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.